Muy bien. Retardo de crecimiento intrauterino RCIU y feto pequeño para la edad gestacional. Como habíamos conversado en las clases anteriores, un RCIU es un sinónimo de una insuficiencia uteroplacentaria. Vale decir, cuando una placenta no da el sustrato adecuado al feto para que pueda desarrollar. Pero si esta levantó la mano, Valeria presente, bueno, vemos al final, Valeria, ya estamos iniciando la clase. Me haces recuerdo al final, por favor. En este caso, como decía, pues el hecho de que no haya sustrato adecuado al feto trae una consecuencia a largo plazo. Me refiero dentro del periodo gestacional. Pasa que si el feto no recibe un aporte adecuado, el feto manifiesta esta deficiencia con el crecimiento y posteriormente con el sufrimiento fetal. Y ustedes saben que el sufrimiento fetal es una emergencia en la cual hay que tratarla inmediatamente. Es una urgencia en realidad, ¿ya? Causa aproximadamente 70.545 muertes, ¿sí? En este caso, con comparativa en el tiempo. Vamos que en este caso es el responsable de la mortalidad, en este caso perinatal, en un 2,1%. Ya es una desnutrición fetal en un parto pretérmino o bajo peso al nacer. Entonces, un RCI no necesariamente es que un bebé nazca antes de tiempo, pues resulta que puede ser hasta pequeño para la edad gestacional. Pequeño para la edad gestacional se define cuando este feto no gana el peso adecuado para el tiempo de gesta que tiene o para la edad gestacional que tiene. Y se define como retardo de crecimiento intrauterino, un crecimiento por debajo del percentil 10 para la edad gestacional, con signos de compromiso fetal que pueden incluir anormalidades en la circulación feto-placenta, disminución en el líquido amniótico y alteraciones en las pruebas de bienestar fetal. El feto con un peso inferior al percentil 3 para la edad gestacional, calculado por ecografía, este es un retardo de crecimiento intrauterino comprobado. Ahorita vamos a hablar de la clasificación. Feto con circunferencia abdominal por debajo del percentil de 2,5, en este caso para la edad gestacional, sin alteraciones de otros parámetros biométricos, también es considerado como un RCIU. El feto pequeño para la edad gestacional, en este caso un RCIU, previo un RCIU o un pequeño constitucional, es aquel cuyo peso oscila entre el percentil 3 y 10, ¿ya? Pero que no tiene alteración en el Doppler, ¿sí? Presenta pruebas de bienestar fetal normales y demás. Entonces, acá viene la disyuntiva, acá viene la pregunta. ¿Cuándo hablamos de un RCIU? ¿Cuándo hablamos de un pequeño para la edad gestacional? En general. Porque este tema viene siendo aún temas de discusión, porque se busca aún una definición exacta para poder valorar a un feto que es considerado RCIU. ¿Y cuál era el problema? El siguiente. Estas son las tablas que tienen, en este caso, a la mano. Son las tablas elaboradas por el doctor Bachat, Arduini, están por el doctor Hernández, está por Hadlock, el doctor Gómez. Es un extracto, en este caso, de todos los percentiles que se fueron midiendo, en este caso por los estudios en los años, y se pues se consolidó en estas tablas que tienen aquí frente a ustedes. En estas tablas que yo les pasé y siempre les digo que tengan a la mano porque les va a ser útil siempre, sobre todo hasta el serum y demás, para que sepan si un bebé está ganando peso adecuadamente o no, y en su defecto que pues decidan ser ginecólogos, ¿no? Sí, miren, les voy a explicar. El crecimiento de un bebé puede ir, lo ideal es que esté sobre el percentil 10. Y acá tenemos las edades gestacionales, desde las 20 semanas hasta las 40. Si el feto está sobre el percentil 10, quiere decir que para 20 semanas pesa 276 gramos, o para 21 semanas 232, o un gramito de más está dentro del percentil 10. Entonces, ¿qué nos dice la definición de RCIU? Es que cuando este feto está en menos del percentil 10 y entre el percentil 3, o para ser más exacto, menos del percentil 3. Doctor, no entiendo, no se preocupen. Perdón. Ay, no sé qué comí, hice alergia, creo que era el tomillo que le han puesto a la carne. Ya, bueno. En resumen, cuando está sobre un percentil 10, estamos ok. Esa es la idea. Estamos hablando de retardo de crecimiento uterino. Otra cosa es que hablemos de sobreganancia ponderal, cuando está más de 90, ¿no? Está muy gordito. Entonces, si está en menos el percentil 10 y el percentil 3,
La pregunta era, si menos del 10 es RCIU, menos de 3 es RCIU, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en manejo? La diferencia es la siguiente, que si está entre el percentil 10 y el percentil 3 y el Doppler está normal, ese es un pequeño paralelidad gestacional o un pequeño constitucional. ¿A qué se refiere? Vamos a poner ejemplo de los perritos. Si yo tengo un gran danés y no sé, se me ocurre un, no muy grande ya, un pastor alemán y un pequinés, digamos, ¿ya? Pasa que de este cruce de estos dos perritos, estas dos razas, voy a obtener el porcentaje de que tenga un perro grande con los genes del padre o un feto pequeño con los genes de la madre, o viceversa, que la mamá sea alta y el papá sea bajito, en el caso de los perritos, ¿no? También, digamos. Entonces, eso se ve por herencia genética y analizando el entorno del embarazo. Viene la mamá, una señora de 1,80 y el esposo de 1,40, 1,50, no lo sé. Y el bebé es pequeño en la ecografía, pero el Doppler, todo está normal. Ah, este es un pequeño constitucional, porque tiene los genes paternos y es pequeño, o la madre. ¿Me entienden? Pero el Doppler está normal, menos del percentil 10 al 3. Ahora, si está en menos del percentil 3, esté bien o no el Doppler, ese sí es un RCIU. Retardo de crecimiento intrauterino, RCIU. No se olviden, está menos el percentil 3, ese es un RCIU. Está entre el percentil 3 y el percentil menos el percentil 10, la pregunta es, ¿cómo está el Doppler? El Doppler está normal. Ah, ese es un PEG, un pequeño paralelaje gestacional. Tiene Doppler normal, probablemente la mamá o el papá son pequeños, entonces heredó este gen. Pero si está entre el percentil 3 o 10 y tiene el Doppler alterado, ese sí es un RCIO. ¿Está claro? ¿Se entiende? O repito. ¿Se Sí, entiende? doctor. Muy bien, listo, Está continúo. claro. Entonces, si yo tengo un feto con un peso menor al percentil 10 y en el percentil 3 con un Doppler alterado, ese es un RCIU. Si yo tengo un feto con menos del percentil 3, eso es un RCIU. Y si tengo un Doppler o una gestación, un peso entre el percentil 10 y 3 y tiene Doppler normal, se caracteriza como un Pequeño pequeño constitucional. paralelo gestacional o un pequeño constitucional. Listo. Estas tablas, cuando hagamos las ecografías o hacemos las ecografías con grupo práctico, ustedes hacen las ecografías. En los hospitales ustedes disimuladamente sacan sus tablas. Plan. ¿Cuánto han ponderado? Es un bebé de 32 semanas. Pesa 1.500. Ah, sí, está en 1.600 mínimo, doctor. Pesa 1.500, está menos del percentil 10. Ah, algo está pasando. Doctor, ese bebé que debía pesar a las 32 semanas, 1.600, pesa menos de 1.400, incluso 1.300. Ese es un RCU. Doctor, ya sé, o ya sé calificar a un RCU. ¿Cuál es el problema, pues? ¿Cuál es el problema con el RCU? El problema es que, como les dije, el feto, como no habla, tiene manera de comunicarse con nosotros. Hablamos de las pruebas de alteración fetal, hablamos de lo que era el monitoreo electrónico fetal, y ahora hablamos de la ecografía. Pues el bebé te está diciendo, oye, mejor voy a estar creo que afuera que adentro, porque acá como poco, acá me voy a morir, me dan poco alimento. Porque a mi placenta llega poco sustrato, pocos nutrientes, poco oxígeno, por ende no puedo crecer adecuadamente. Básicamente eso es lo que te dice el bebé cuando tú estás encontrando un RCIU. Y muchas veces este bebé está sometido a sufrimiento fetal porque el bebé hace hipoxias, cuadros de hipoxia y demás, y pues condenamos a que probablemente este feto también no tenga un desarrollo neurológico adecuado, y donde vuelvo a repetir, dependiendo de la edad gestacional, muchas veces está mejor afuera que adentro, y donde el plan que nosotros vemos en todo RCIU es ver si el Doppler está alterado o no. Porque en resumidas cuentas, el Doppler nos avisa en promedio en días o semanas que este bebé se puede morir. Cuando un Doppler es persistente, está alterado, una de las ondas, sea la onda umbilical, sea el ductus o demás, si nosotros vemos que estas ondas se alteran, hacemos controles interdiarios. Si vemos que sigue empeorando, indicamos de que pues culmine la gestación cesárea, porque a veces también estos fetos terminan en oligohidramnios, porque la placenta no está funcionando bien, no lleva buena cantidad de líquido. No se olviden, es lo que decía acá, ¿no? Lo que estaba aclarando. La sospecha para el RCIU
Es una historia clínica aislada, que subestima el diagnóstico de RCU, lo que decía, una historia clínica aislada. Papá, mamá, ¿dónde vive? ¿Está vivo o no? Pero si tú ves el antecedente, digamos, la talla paterna o materna, donde tú ves un feto con aparentemente pequeño, pero que no hay otro factor genético, pequeño constitucional. ¿Y cómo lo compruebas? Con Doppler. Pero en clínica, si viene una paciente que te dice que está muy segura de su regla y tiene 37 semanas y tiene una altura uterina de 26, ¿qué opinarían? ¿Se entiende la pregunta? Que tengo una paciente de 37 semanas, viene al control, le hago una altura uterina y tiene altura uterina de 26 centímetros. ¿Es normal? No, doctor. ¿Cuánto No, debería doctor. ser la altura uterina? 33. 34, 33. Pues claro, si es una gestación de 37 semanas, ya debería estar sobre las 30, ¿no? Sobre los 30 centímetros de altura uterina. Entonces ya me lleva a sospecha en clínica. La sospecha puede ir entre el 20 y 50%, es fácil de hacer, no es costosa, ya se hace en toda gestante como una prueba de tabizaje y detectar alteración de crecimiento en el feto. Donde siempre se pide, aparte del examen físico, siempre un ultrasonido. Pero si todo el examen físico encuentras una altura uterina más pequeña, sospechamos en un RCIU. Una medida de 3 a 4 centímetros por debajo de lo esperado para la edad gestacional obliga a descartar un RCIU y amerita la valoración mediante ultrasonido, que es el gol estándar, ¿no? Sí, que es el que en este caso te indica, pues, y te ponderas al feto, o te pondera el feto en cuanto a peso fetal. Métodos ecográficos para el cálculo de la edad gestacional. En el primer trimestre, normalmente, realizamos la longitud céfalo-caudal o céfalo-rabadilla, donde medimos, aquí atrás pueden ver la imagen, acá tienen al feto, acá tienen la placentita adelante, entonces medimos desde el extremo o el vértice feto hasta la zona caudal. Y esta medida en promedio te va a dar la gestacional, donde en promedio tenemos un feto de 13 semanas, 6 días con 84 milímetros en promedio, un feto de 12 semanas con 70 milímetros, 74 en promedio. Son medidas ya que vienen automáticas en nuestros equipos que nos calculan la edad gestacional. Y para calcular la edad gestacional del primer trimestre es la longitud cefalorrabadilla o cefalocaudal, ¿sí? Sí, que es el LSC, LSN también se llama, ¿no es cierto? O el LSR, cefalorrabadilla. Entonces, en el primer trimestre, esa es la medida que nos va a ayudar a calcular la edad gestacional en el feto, que se realiza por vía transvaginal. Wizard evaluó la exactitud de una serie de fórmulas que se usaban en el CLR, o la longitud cefalorrabadilla, para estimar la edad gestacional, y se encontró una media de intervalo de confianza del 95%. O sea que sí sirve esta medida. Es lo que te dice y lo que se sigue usando. Muy bien. En el segundo trimestre, o sea, más de 12 semanas, lo que hacemos es el diámetro biparietal, medir el diámetro biparietal y el primer método utilizado para el cálculo de la edad gestacional. Luego está la circunferencia cefálica. Esto se puede calcular a partir del diámetro biparietal y paralelo al occipito frontal. La longitud de fémur. Mayoría de estudios parece ser la longitud más exacta para medir la edad gestacional tardíamente. Si yo tengo una paciente, entre comillas, con 28 semanas de gestación y nunca se dio cuenta y solo viene por dolor y o sangrado, pues aprovecho esta edad gestacional para poder medir la longitud femoral. Porque si no tenemos la fecha última regla en promedio, una de las medidas que nos acerca a la edad gestacional, en este caso, es la ecografía, durante la ecografía obstétrica, medir la longitud de fémur. En cuanto a la circunferencia abdominal, con una sola medición se correlaciona con el peso fetal y menos con la edad gestacional. La circunferencia abdominal se utiliza más para el cálculo de peso fetal.
Otros parámetros ecográficos están el diámetro cerebral, que se realiza desde las 14 hasta las 24 semanas gestacionales. El diámetro transversal de los hemisferios cerebelosos, en milímetros, es la primera aproximación a la edad gestacional. Lo bueno es que esta se realiza en menor edad gestacional y tiene menor riesgo, ¿no? Tiene menor riesgo. Los diámetros cerebelosos se utilizan para calcular la edad gestacional en los fetos y las sospechas de RCIU. A medida que pase el tiempo, estos parámetros disminuyen en su exactitud, pero el que menos se modifica es la longitud de fémur. El que menos se modifica, el resto sí. Uso de múltiples parámetros, lo que hacemos, ¿no? Cuando calculamos la edad gestacional del feto. Y ustedes se preguntan, ¿cómo se calcula? ¿Qué tan difícil es ese cálculo qué tan difícil es el cálculo de edad gestacional? Pues recordemos que podemos contar con aparatos, celulares, laptops y demás para poder calcular, en este caso, la edad gestacional. ¿Sí? Entonces, ahí averiguamos, en este caso, los movimientos, evaluamos en este caso las 4 medidas importantes para calcular el peso fetal, que es la fórmula de Hadlock, donde medimos el diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y longitud femoral. Sumando estas 4 medidas, las divido entre la constante 4 y me va a dar la edad gestacional, no se olviden. Muchos estudios han confirmado la exactitud del ultrasonido y tiene demostrado que la ecografía del segundo trimestre es significativamente más precisa que la fecha menstrual. Claro, porque te da la medida exacta del producto, ¿no? Dentro de lo que es para calcular la edad gestacional, existen otros modelos gestacionales, otras manos biónicas, en este caso. A ver, vamos a ver, ¿ya? En la calcular la edad gestacional por ultrasonido, ¿ya? Se han visto las fórmulas de Hadlock, hay muchas, dentro de lo que es las fórmulas de Bachat, del doctor Arduini y demás, que no solo se dedicaron a calcular el peso de edad gestacional, sino también se dedicaron a plantear medidas, ¿no? Por ejemplo, la edad gestacional y el peso calculado solo por diámetro biparietal, circunferencia cefálica y abdominal, o la otra solamente circunferencia cefálica y longitud femoral. Y así, hubieron fórmulas que pues tenían un margen de error que se iban o no alterando, o perdón, teniendo un sesgo o margen de error. Entonces, la prueba más aceptada actualmente es la de Hadlock, donde Hadlock te dice que usemos estos 4 parámetros: el diámetro biparietal, circunferencia cefálica, abdominal y longitud femoral. No se olvide. Dentro de lo que es la determinación del peso fetal, tiene un error estimado de más o menos el 10% de la ecografía y el 15% en una ecografía convencional del peso real. O sea, siempre tenemos margen de error, como dicen, es operador dependiente. Para nosotros calcular la edad gestacional del producto, consideramos el diámetro biparietal. Hacemos un corte en la ecografía donde evaluamos en un corte transversal la presencia del cerebro, la línea interhemisférica, los ventrículos laterales y donde podemos visualizar el cerebelo. Y el cerebelo medido en diámetro transversal, ¿sí? Pues nos daría la edad gestacional, que es más exacto de las 14 a las 28 semanas, o perdón, 14 a 20 semanas, donde tú puedes medir el diámetro, el diámetro cerebeloso para calcular en promedio la edad gestacional. Y sí cuadra. La circunferencia abdominal, mayor sensibilidad diagnóstica en cuanto también el peso fetal, ¿ya? Entonces es importante. La circunferencia craneal y la longitud femoral son medidas que se acercan más a lo que es la edad gestacional, sobre todo el fémur, ¿no? Ya dijimos. La estimación clínica del peso fetal. El error estimado del peso fetal en embarazo del tercer trimestre es del 10%. Tabla de crecimiento
fetal desarrollada por juez y col para ver, en este caso, el crecimiento fetal. Las tablas, que en este caso nosotros podemos ver cómo progresivamente en las semanas va ganando peso, las semanas de nacido el feto va ganando peso. Los límites de normalidad de la biometría fetal de los percentiles 5, 50 y 95 de la semana, en este caso, la semana 14 a 41, ¿sí? Donde nosotros vemos las medidas normales entre un diámetro biparietal de 5, 50 y 95. Quiere decir que si tenemos un diámetro biparietal mayor a 95, sospechemos en la posibilidad de crecimiento excesivo fetal. Si tenemos un fémur, en este caso, con más longitud que de lo normal, también vamos a tener problemas. En un perímetro abdominal, lo mismo, lo mismo. Prevención primaria de RCU, pero vamos a hablar lo primero, que es... nos estamos salteando. La valoración del líquido amniótico. En todo paciente con RCU, tenemos que hacer seguimiento de lo que es el ILA. Dijimos que el ILA menor a 8 se define como un óligo leve, menos de 5 óligo moderado y menos de 3 óligo severo. Los límites inferiores iguales o inferiores a 5 hay que tener mucho cuidado, y si estamos hablando de un oligohidramnios moderado. ¿Ya? Entonces, valoramos entre 8 y 18 milímetros como un líquido normal. Dijimos que más de 8 es un ILA normal, menos de 8 es un ILA leve. Puede haber un seguimiento de la longitud del cuello y evaluación de las velocidades de crecimiento en los casos que sea posible. La etiología de la RCU o el retardo de crecimiento intrauterino no constituye una entidad específica. Puede ser una manifestación de enfermedades fetales, maternas o placentarias, por si acaso. Muy bien. Dentro de lo que es la prevención primaria para el retardo de crecimiento intrauterino, es la modificación de estilo de vida, para empezar. ¿Sí? La disminución de las carencias nutricionales y el abandono del consumo de tabaco, alcohol, drogas, psicotrópicas, y son medidas generales que pueden impactar en el peso fetal. Si es una paciente, en este caso, que fuma con tabaco, pues sabemos que no ve bien. Si es una paciente que recién tiene 30 semanas y ya tiene sobrepeso y hay riesgo de hacer preeclampsia, con más razón, cuidémosla. Toda mujer que aspire a quedar embarazada debe ser valorada preconcepcionalmente, control perinatal de conductas en las mujeres y, sin embargo, la prevención de...
Dentro de estos estilos de vida, sí, tenemos que controlar sobre todo el peso, sí, y factores de riesgo de preeclampsia, porque dijimos que la preeclampsia con el tiempo se va cruzando, así que tener mucho cuidado. Perdón, con las medidas generales dentro de lo que es el peso en las pacientes es para, pues, evitar que en este caso haya riesgo de preeclampsia, sí, sobre todo. Y recordemos que esta placenta envejece, ¿no? Envejece, y al envejecer, pues, pierde estas funciones importantes que son las de transporte, oxígeno, agua y demás. Las recomendaciones es que toda mujer que aspire a quedar embarazada, sí, debe ser valorada preconcepcionalmente, siempre. Y el control prenatal de todas las mujeres en el embarazo, la educación sobre las conductas sexuales, saludables, perdón, la nutrición y la prevención de ITS y evitar la exposición a agentes teratogénicos. Va dirigido a pacientes con factores de riesgo preestablecido, sobre todo con antecedentes de preeclampsia, trombofilias o enfermedades del colágeno. La utilización del Doppler de las arterias uterinas de la semana 12 a 14 o 20 semanas 20-24 permite identificar pacientes que ya van a desarrollar el SIU severo precoz o preeclampsia. Cuando nosotros hacemos un flujo a nivel inguinal y hacemos Doppler, pues viendo las arterias uterinas podemos predecir si es que para esta paciente tiene riesgo de hacer preeclampsia, ¿sí? Sí, eso es lo que pues se ha estado logrando, ¿no? Y no estaba siendo muy socializado. Mm, dentro de, dentro de la atención y o manejo de pacientes con factores de riesgo, pues tener en cuenta que muchas veces, pues el dejar de hacer el seguimiento o manejar como un alto riesgo obstétrico en el control prenatal nos puede traer consecuencias. Básicamente, ¿qué es lo que pasa en RCIU? Con la paciente tenemos el riesgo, uno, de pues generar la disminución del aporte fetal y condicionar la hipoxia fetal crónica. Y por ende, este va a traer manifestaciones o enfermedades en el feto, en la madre, en el feto, el RCIU, en este caso, displasias de subdesarrollo de algunas estructuras fetales. En las maternas, básicamente, preeclampsia. Y en las placentarias, la insuficiencia uteroplacentaria que hablamos. Dentro de la prevención secundaria va dirigido a pacientes con factores de riesgo preestablecido, sobre todo con antecedentes de preeclampsia y trombofilias o enfermedades del colágeno. Las recomendaciones es utilización del Doppler, o sea, cómo monitorizo y sé que este paciente pues está catalogado en un percentil menos de 3 o de 10, perdón, que esté entre un 10 y 3 y tiene un Doppler normal. Dijimos pues un pequeño constitucional y no pasó más, pero siempre vigilarlo. Pero si mi paciente está en un percentil 10 con Doppler alterado, o un percentil 3 sin Doppler alterados, es un RCIU. Y lo que tenemos que, en este caso, definir es si este bebé se va a seguir quedando en la barriguita o ya en este caso terminamos el embarazo, ¿no? Sí, porque sabemos, y vuelvo a mencionar, que el bebé es el que sufre en este medio donde pues no hay suficiente aporte. ¿Sí? Muy bien. Prevención terciaria va destinada a las pacientes con el diagnóstico de RCIU para efectuar una valoración integral en un tercer nivel de atención donde se debe realizar correcta clasificación, búsqueda de las enfermedades maternas fetales subyacentes que puedan condicionar, hacer la prueba de bienestar fetal adecuada, lo que decía. Y dentro de la conducta, esta conducta que es la única que ha demostrado incidir sobre la mortalidad perinatal y morbilidad a largo plazo, medidas como el reposo absoluto o hiperoxigenación materna, beta-adrenérgicos, nifedipino, heparina, anticoagulantes, suplementos nutricionales y expansores de plasma. El feto pequeño para la edad gestacional se diferencia del feto verdadero de RCIU por las ecografías de seguimiento y el Doppler de las siguientes, de las siguientes ecografías uterinas, ¿no? O el Doppler fetal. El feto con crecimiento entre los percentiles 3 y 10 con pruebas de bienestar fetal normal, es líquido amniótico en adecuada cantidad, Doppler fetal y de arterias uterinas normales, se la catalogará como feto pequeño para la edad gestacional. Lo que dijimos, ¿no?
lo que dijimos, ¿ya? Y los fetos con RCIU secundario a insuficiencia placentaria, los cuales sustituyen un grupo un grupo de más alto riesgo, presentan cambios progresivos y aumentos de la resistencia placentaria, hipoxia y sospecha de asfixia, que pueden ser detectados mediante Doppler, perfil biofísico o monitoreo electrónico fetal. A ver. En control del sospecha, en control del feto y sospecha de RCIU, está en lo que es el seguimiento, la secuencia de velocimetría Doppler. Si yo veo un Doppler de arterias uterinas con un notch, o una depresión o una alteración en el flujo, pues debo estudiar y no soltar. En este caso, el estudio de estos tipos de pacientes, porque resulta que primero puede hacer que estén haciendo el RCIU, o vale decir, siendo un pequeño constitucional, pero está en camino a hacer una insuficiencia uteroplacentaria, donde hablamos de que la perfusión de sangre es menor hacia la placenta y demás. Los cambios en el Doppler podrían, en este caso, son controles son controles, en este caso, son controles estrictos, son controles donde nosotros tenemos que ver si el flujo Doppler se altera o no. Es básicamente lo que tenemos que evaluar. Para nosotros, en este caso, mantener al feto catalogado como pequeño gestacional o un RCIO. Lo que ustedes tienen frente a ustedes es un estudio Doppler para que se vayan familiarizando. Donde nosotros podemos poner en esta caja el Doppler para que nos pueda permitir visualizar los vasos sanguíneos umbilicales. Aquí tenemos las dos arterias y en azul una vena. Doctor, pero a veces se invierte la imagen y alguna vez me dijeron que el color azul es la sangre venosa y el color rojo es la sangre arterial. Pues no es así. El efecto Doppler para que se coloree el flujo sanguíneo en rojo, lo que se tiene que hacer es que el vaso sanguíneo esté yendo o llevando sangre en dirección al transductor. O sea que si la paciente está echada, el transductor se ponga en ese sentido para que se grafique mejor, en este caso, lo que está sospechando, ¿no? Y dentro de lo que es el estudio Doppler, podemos ver aquí el cordón umbilical con sus tres vasos, perdón, con sus tres vasos, dos arterias y una vena, y unas ondas que son las ondas de la arteria umbilical. Si una arteria umbilical se dibuja de esta manera, donde hay sístole y diástole, ¿sí? Sístole y diástole, es importante vigilar el flujo y medir también la velocidad con la que está yendo esta sangre a través de los vasos sanguíneos. Para eso se toma el estudio en valorar el desarrollo fetal, básicamente, por eso es el Doppler, que es más completito, ¿no? Esa es una onda umbilical. Esta es una onda umbilical también, miren. Pero la gran diferencia es que ya no hay resistencia. Acá viene sístole, diástole, sístole, diástole. Aquí ya perdió la resistencia, miren. Ya no hay diástole, la diástole se va para abajo. Para abajo. Y eso es una condicionante de sufrimiento fetal y o si no corregimos ese bebito se puede morir. Porque esto se llama onda reversa, miren, onda reversa. En vez que haya sístole, diástole, sístole, diástole, hay sístole, sístole, pero no hay diástole. Trastorno con onda reversa. Estos son pacientes que tienen que ser referidos. El seguimiento, dado que el feto con RCIO está en riesgo de muerte y de sufrir morbilidad, se debe realizar una vigilancia fetal cuidadosa que incluye el Doppler y otras pruebas de bienestar fetal, tales como el monitoreo electrónico fetal y el perfil biofísico. Las situaciones especiales están en el estancamiento o crecimiento de fetal. Se define como la ausencia de crecimiento fetal porque la ecografía en un intervalo y ecográfico. A ver.
La vigilancia fetal debe ser cuidadosa, que incluya Doppler y las otras pruebas de bienestar fetal, ¿no es cierto? NST y todo lo demás. En cambio, en cambio, el crecimiento fetal se define como la ausencia de crecimiento fetal por ecografía con intervalo de 2 o 3 semanas, cuando te dicen el RCIU. O sea, le hiciste una ecografía de feto bajo con peso bajo y haces un control donde confirmes que realmente este bebé está dejando de crecer, lo que llamamos insuficiencia uteroplacentaria. Se desaconseja la autoinhibición en pacientes con síntomas de parto pretérmino, no es recomendable la tocólisis, y preferentemente en RCIU. Severa, de origen placentario, pues estos síntomas pueden ser reflejo de un abrupto inicial o, o de descompensación fetal, ¿no? Podría ser. En este caso sería bueno que le revisen, ya, porque lo más probable es que sea como el canal. Dentro de lo que es el RCU, con fetos en promedio de 2.300, 2.400, y vemos por Capurro que nos da un bebé de 37, 38 semanas, pues vemos de que la afección no ha sido reciente, sino crónico, donde la paciente ha estado adaptándose, ¿no? Adaptándose. Y el feto sobre todo. En gestaciones cercanas al término superior a 35 semanas, puede existir la vasodilatación cerebral menos del percentil 5 o alteración en relaciones cerebroplacentarias sin cambios en la arteria umbilical, ¿sí? Y los fetos afectados por RCIU particularmente, que le presenten alteraciones al Doppler, presentan un riesgo de doler y existir disponibilidad de cuidado intensivo, tanto para vigilancia materna y fetal, ¿no? Se desaconseja la autoinhibición en pacientes, ¿no? Con el abrupto y placentario, hemos dicho. Y se considera indispensable la valoración mediante anatomía patológica de la placenta, claro. En todo paciente que tiene RCIU, no se olviden de mandar a la placenta a estudio anatomo patológico, donde nosotros tenemos que ver si es que había algún grado de desprendimiento, si es que en este caso la mujer gestante no esté con muy bien. Dentro de lo que es el seguimiento postnatal, se considera indispensable la valoración mediante anatomía patológica y placenta de los casos de RCIU. Con respecto a la madre, se presenta o con presencia de RCIU severa, en forma precoz debe llevar una valoración materna en el que el parto o posparto se valoren los posibles factores desencadenantes como son el síndrome de anticuerpo antifosfolipídico, enfermedades de colágeno, nefropatías y trombopatías o trombofilias, que lo ideal es saliendo, en este caso, la paciente, una vez siendo evaluada en hospitalización, a las altas se deben hacer las interconsultas correspondientes con estas áreas para el manejo y seguimiento de un RCIU. El seguimiento, con un resumen de las recomendaciones por el manejo de la vía de parto y monitorización de diferentes escenarios clínicos de fetos con niveles de evidencia. Ya, muy bien. Dentro de lo que es el seguimiento, posteriormente, recordemos que el RCIU sin signos sugestivos de insuficiencia placentaria debe ser hospitalizada para empezar, seguimiento con ecodoppler para poder evaluar el crecimiento y peso fetal, la terminación de la gestación ante presencia de alteraciones fetales, sí, es lo que tenemos que ver. Dentro de lo que manejamos, o en el aumento de la resistencia placentaria, pero sin signos de distribución hemodinámica, pues lo que nos recomiendan es un examen
Cuando hay un aumento en la resistencia placentaria, pero sin signos de distribución hemodinámica, los signos de distribución hemodinámica son lo que acabo de mencionar, vasodilatación cerebral, hablamos del notch, de la disminución de resistencia vascular en lo que es el organismo, pues recordemos que la hospitalización no es imprescindible, podemos manejarla en casa, seguimiento con ecodoppler semanal, control el bienestar a las 17 semanas en el percentil que no corresponde a la edad gestacional, pues debemos hacer un seguimiento Doppler, pruebas de bienestar fetal como el NST y terminar la gestación ante la presencia de criterios de severidad y las pruebas, en este caso, de bienestar fetal. La vía de parto, de acuerdo a los criterios obstétricos, si no es un feto grande, está con 6, 7, se le da chance de parto vaginal. Si no es tan alta y se hace pelvimetría y tenemos una pelvis límite, pues probablemente no vamos a darle chance de parto vaginal, probablemente cesárea. Y todo también viendo el estado fetal, ¿no? Cómo está el feto. Se considera que el feto presenta un estado de descompensación o grave y que puede morir en días. La monitorización es estricta. Sí, la hospitalización requerida, seguimiento a Doppler inicio, controles de NST, un perfil biofísico, terminación de las gestaciones que pueden ser de plata. A ver, la terminación de la gestación se va a considerar siempre y cuando tenemos una gestación mayor de 34 semanas. Si tenemos una gestación mayor de 34 semanas, tenemos un feto con un peso aproximado mayor a 2.500, promedio. Y si tenemos como un feto con un peso aceptable, sabemos de que este feto al nacer tenga menos riesgo de complicación, como es, en este caso, distrés respiratorio, básicamente. Sí, eso es lo que tenemos que valorar. Sí, antes de terminar la gestación por estos casos de RCIU, primero vemos el entorno, veamos qué está pasando y analicemos el por qué este bebé no está creciendo. Sí, muy bien. Entonces dijimos, cuando es un RCIU, tiene el Doppler alterado. ¿Qué hay que hacer? Evaluar bienestar fetal. Pruebas de bienestar fetal. Si este bebito con pruebas de bienestar fetal, vamos a hacer un cuadrito ya para que no se olviden. Porque lo demás es netamente solo criterios, ya. Lo que tienen que saber ustedes es esto. RCU igual. Evaluación, vale. ¿Sí? Evaluación fetal. Pruebas de bienestar fetal. ¿Están ok? Expectantes, solo miramos. Pruebas de RCU alteradas, culmina la gestación. Sácalo. No que lo quieres sacar antes, se me ocurre. ¿Cómo gano el tiempo con estos bebitos? Maduración pulmonar. Tiene menos de, en este caso, 34 semanas. ¿Desde cuándo se inicia la maduración pulmonar? ¿Desde cuándo se inicia la maduración pulmonar? Doctor, la maduración pulmonar se inicia desde las 24 a las 34 semanas. Y si yo maduro un bebé después de las 34 semanas, de las 34 semanas, ¿hay razón? No. Ya no hay razón. ¿Sí? Y antes de las 24, tampoco. La maduración pulmonar se lleva a cabo hasta las 34 semanas. ¿Cuál es la finalidad? Si yo tengo un RCIU, se me ocurre de 30 a 29 semanas, que no está ganando peso adecuadamente, tiene el Doppler alterado, lo tengo que retirar. Porque si yo veo de que este feto tiene, en este caso, tiene en este caso 35 semanas, se me ocurre, y tiene es un pequeño constitucional, el Doppler está normal, o en su defecto tiene un Doppler alterado, tengo que madurar pulmones, no hay razón de hacerlo. Ya, muy bien. Y lo más importante es ubicarse en estas tablas. Lo más importante es. Tú tienes estas tablas, percentil 10, más del 10, feto eutrófico, normal. Menos del 10 entre el 3, si no hay Doppler alterado, pequeño constitucional. Si es en menos de 3, menos del percentil 10 entre percentil 3, con Doppler alterado, RCIU.
Menos el percentil 3, Doppler alterado no, ese es un RCU y punto. ¿Ya? Muy bien. Preguntas. Preguntas. ¿Todo claro? Alessandra, André, Arthur, Ashley, Britney, Griseli, Cristian, Daniel, Danitza, Dandy, Diego, Dasamila, Elena, Emma, Eric, Erickson, Ethel, Flora, Anaís, Gabriela, Dandy, Gregory, Hans, Iraida, Jael, Javier, Joyce, Carla, Katia, Leslie, Lisbeth, Luis, María Fernanda, María Fe, Marilyn, Mari, Milagros, Narayana, Nicole, Ruth, ¿todo claro? Doctor, la vía de determinación del parto va a ser vía cesárea o vaginal. O Buena va de... pregunta. Dependiendo de la edad gestacional. ¿Se acuerdan que en las anteriores clases, si tiene menos de 32 semanas, le damos chance de parto vaginal o cesárea? Le damos chance de parto vaginal o cesárea. Cesárea, doctor. ¿Por qué? Porque recordemos que en menos de 32 semanas, este feto, cuando pasa a través del canal vaginal, primero viendo el estado de bienestar fetal. Si es un bienestar fetal alentador, pero que se me ocurre que está con un trabajo de parto pretérmino, que se agrega a esto, pues tengo que darle chance en este caso, cesárea. No parto vaginal, estoy hablando de menos de 32 semanas. ¿Por qué? Porque el feto al estar pasando por canal vaginal, los huesos del cráneo se sobreponen entre sí. Y como sabes que es un feto, entre comillas, que no está terminando de madurar, hay mayor labilidad vascular y mayor labilidad cerebral y altísimo riesgo de hemorragia ventricular. Tiene más de 32 semanas, hago manejo de neuroprotección con sulfato de magnesio. El esquema es igualito al esquema de preeclampsia. Diluyo mis 5 ampollas de sulfato de magnesio en 1000 cc, bajo mis 4 gramos de sulfato en bolo, posteriormente 1 gramito por hora. Sí, y voy haciendo la neuroprotección viendo que el bebito puede nacer en las siguientes horas. Y si es un bebé más de 34 semanas, cesárea o parto vaginal. ¿Me entienden? Entonces se le puede dar chance de parto vaginal. Si es una neuroprotección de más de 32 semanas, le puedo dar chance de parto vaginal. Pero si en este caso tiene otra contraindicación, como es, se me ocurre, pelvis estrecha o demás, cesárea. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pasamos a la siguiente clase. Voy a salir un momento del Meet para poder volver a ingresar y hacer el siguiente tema.